Yo quiero que por favor los que tienen Biblia, vamos a leer, yo voy a leer la Biblia Reina Valera 1960. Por favor te ubicas en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Jeremías, profeta Jeremías, yo voy a leer la Reina Valera 1960, me encanta esa versión, aunque la de Dios habla hoy, magnífica. Cuanto lo tengan, díganme en amén. Aquí somos cristianos y hablamos como cristianos. ¿Cuántos la tienen? Jeremías Jeremías capítulo 18. Vamos a leer del 1, yo creo que hasta el 6. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. La parábola del alfarero y el barro. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora, quiero que leamos el 6 nuevamente, pero donde dice casa de Israel vas a ponerle tu nombre. Vamos a poner el nombre de Laura ya que es nueva, vamos a leerlo con su nombre. ¿Listo, Milau? Con su permiso. Versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh Laura? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mis manos, Laura. Dice el Señor. Ponle tu nombre. ¿Por qué? Antes que nada, quiero preguntarles, porque veo público joven en este lugar. ¿Todos ustedes tienen claro qué es el oficio de la alfarería? 50-50. Permítame les explico, realmente es algo muy... Ay, yo tengo una imagen, no se la pasé a Juan Pablo. Hizo Carlitos, se fue. Pero te voy a mandar una imagen, Juanito, si la puedes poner. La alfarería es el oficio que consiste en crear recipientes, jarrones, platos, etcétera, a partir del lodo. Ahora, cabe anotar que ese no es cualquier lodo, cualquier barro, no. Es un lodo especial que sale de unas rocas, como una raspadura de unas rocas. Pero básicamente el oficio de la alfarería es hacer esos recipientes. Y eso tiene todo un proceso. Eso tiene un torno, lo que dice ahí el pedal. En la antigüedad se movía para que la ruedita girara y todo el tiempo estuviera moviéndose y él le diera la forma. También tenía unos hornos para calentarla. El proceso realmente tenía que pasar 3 cocciones distintas para que la forma que él quería diera. Y usted dirá, pero ¿para qué tantas horneadas? No, resulta que Juanito te acaba de mandar una imagen a tu WhatsApp para que por favor la pongas. ¿Sí tiene datos? Le acaba de enviar una imagen. Carlitos también la tenía. ¿Entendieron lo que es el alfarero? Es manejar con barro. Pero yo quiero que entendamos que para poder hacer las cosas a la manera de Dios es necesario saber escuchar su voz. ¿Listo? Entonces, el mensaje le hemos colocado a tu manera, Señor. Y surgió de una petición que este siervo le hizo al Señor. Y le dije, Señor, si tú quieres que estemos en el ministerio juvenil, que sea a tu manera, porque cada uno de ustedes que está allí sentadito, tal vez está joven, tal vez está en una etapa, unos de colegio, otros de universidad, otros de trabajo, otros, cada uno está en una etapa distinta, pero ¿saben algo? A veces en nuestro corazón llevamos cositas, situaciones que nadie más las sabe y que necesitamos. ¿No les ha pasado que da la impresión que venimos caminando, dando vueltas en el mismo lugar? ¿No les ha pasado que como que pasa el tiempo y ¿qué pasa? Doy vueltas en el mismo sitio, Dios no me escucha, ¿será? Yo quiero ahorita aclararte una cosa con respecto al silencio del Señor. ¿Listo? Entonces, para poder hacer las cosas a la manera de Dios, debemos saber escuchar su voz. El versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo.
levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mi voz. Ese es el versículo 1 y 2. Y quiero aclararte una cosa, dentro de la iglesia cristiana o dentro de incluso la misma iglesia católica ha surgido una creencia y digamos que una falsa, no falsa, más bien mala interpretación de dos principios bíblicos inamovibles: la gracia de Jesucristo o la gracia de Dios y uno de los atributos del Señor, que es su omnipresencia. Algunas personas tienen por gracia como de que Dios nos perdona cada vez que pecamos, porque cada vez que pecamos vamos a la cruz, entonces Dios no va a mirar el pecado, sino que va a mirar la cruz. Algunos entienden que eso es la gracia. Sí, pero no es como funciona. Porque el Señor nos perdona nuestros pecados y empieza un proceso de santificación. De aquí no nos vamos del todo limpios. Cada día tenemos que mirar la cruz. El tema es reincidir en una misma cosa. Ese es otro tema. Proceso de alfarería. Allí está en el torno, dándole una formita. Tenme esa imagen ahí, Juanito, por favor. Entonces las personas piensan que como tenemos gracia del Señor y Dios está en todos lados, entonces yo oro en donde yo quiera y como yo quiera. Y te voy a decir una cosa, no vamos a confundir el lugar secreto, que es el lugar donde tú tienes intimidad con Dios, porque quiero decirte una cosa, no sé si me estás entendiendo. Si tú vas a seguir al Señor, si tú quieres acercarte a Cristo y tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, es muy difícil. Tú tienes que tener un lugar privado en tu vida, en tu día, para hablar con Él a solas. Eso se llama el lugar secreto, Cristo lo dijo. Por allá en Mateo capítulo 6 más o menos, cuando habla de la oración. Cuando entres en tu cuarto, habla con tu Padre que está en lo secreto. Pero cuando decidimos caminar a tu manera, Señor, entonces viene otra situación allí. Viene una disposición de escuchar. Jeremías no sé qué estaba haciendo, pero la imagen me dice levántate y ve. Quiere decir que estaba recostado, estaba descansando. Jeremías fue un profeta en un tiempo histórico al cual no voy a entrar porque ahí me entretengo, supremamente difícil. El oficio profético en la etapa de Jeremías y en el lugar donde a él no le tocó como a Isaías en palacio, ni como Daniel. A él le tocó entre el pueblo, él también fue exiliado. A Jeremías le tocó duro. La Biblia dice en el capítulo 18 que él estaba acostado. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, levántate y ve a casa del alfarero. La pregunta es, ¿no le podía haber dicho en la casa de él? ¿No era profeta ahí o cómo era? ¿O era profeta apenas salía? ¿O como Superman, solo era Superman apenas se ponía el traje, el resto era Clark Kent? Pregunto, ¿Dios no le podía haber dicho todo en la cama acostado? O que levántate. Podía estar bien sea o acostado o de rodillas orando. Porque cuando uno tiene una relación con Dios, uno tiene que buscarlo y orar. Y a uno le gusta estar de rodillas. O sea, aquí hay una ironía que me encanta. Dios le habla en la casa y le dice, te voy a decir algo, pero no aquí. Pero tú estás en todo lado, ¿no? Ve a la casa del alfarero y allí te voy a decir lo que tengo para decirte. Cuando nosotros extendemos una invitación a ti para que vengas a la iglesia, es porque el Señor estableció la reunión eclesiástica. Esto es establecido por Dios. Cuando nosotros decimos ven, busca la palabra de Dios, es porque tienes que moverte de la zona de confort en la que estás y ir a buscar la palabra de Dios. Ir al lugar donde todos vamos en un proceso distinto, familia querida. Pero aquí ustedes saben, los que están cerca de nosotros saben que por cada reunión que hacemos, por cada servicio que hacemos, porque el pastor Miguel lo hace también, nos ha enseñado, aquí se ora, aquí se ayuna, aquí cuando ustedes saben, las noches de rompimiento fue respuesta del Espíritu Santo. Fue respuesta, y todo lo que pasa en la noche de rompimiento es porque Él lo hace y lo quiere hacer. Nosotros solamente somos meros instrumentos. Pero y si yo le dijera, bueno Señor, vas a hacer una noche de rompimiento y esperamos que llegue el día de la fecha. No, nosotros ayunamos. Aquí se ayuna, aquí se ora, aquí se intercede, aquí se guerrea para que cuando tú vengas con la necesidad que tengas, te encuentres con
el Espíritu Santo y que el Señor pueda haber vasos limpios para pasar una palabra a tu vida. Esta noche de rompimiento pasada, ¿cuántos vinieron? Hubieron liberaciones, hubieron reconciliaciones, hubo sanidades, se empiezan a romper cosas que atraen ataduras. El Señor te dice a través de una imagen: noche de rompimiento tal día. La palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: ve a la casa y allá te voy a decir qué es lo que vas a hacer. No podemos pretender hacer las cosas a la manera de Dios cuando nos queremos obedecer a nuestra manera, pero Dios habla en todo lado. ¿Sabe que una de las cosas que dejó la pandemia es la falta de asistencia de algunos a la iglesia? Porque pues es fácil estar acostadito en pijama en la casa, pero venir hasta el templo es algo que estamos rompiendo los viernes. Aquí hay culto los viernes. Y más allá, excepto por aquellos que tengan una casa de fuego, hay personas que podrían venir los viernes acá. Y muchos se conectan, nos consta, porque vemos los números: 30, 35, 40 personas conectados. Yo no estoy juzgando a nadie, ni más faltaba, no soy juez. Pero hay personas que podrían ir. Porque es que queremos a Dios aquí, pero cuando Él nos dice algo, no. Jeremías no dice absolutamente nada. Dice: y cuando vino palabra a mí, y me fui a la casa del alfarero. Me encanta porque el versículo habla una secuencia. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Para atender el llamado de Dios, ¿ustedes se acuerdan de Simeón? Yo alguna vez lo enseñé en Elohim. Simeón era un hombre, me encanta esos detalles de la iglesia, de la Biblia escondidos que uno no se da cuenta. Cristo hablaba de la promesa del Espíritu Santo, pero esa promesa se manifestó en Hechos capítulo 2. Sin embargo, cuando Jesús era un bebé, al 8º día para la circuncisión según la ley de Moisés, iban María y José y se encuentran con que llegó Simeón al templo y se les para al frente. Y Simeón dice: el Señor me dijo que yo no me iba a morir hasta ver al Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra, Isaías y los profetas habían profetizado. Y Simeón no vio la pasión de Cristo, es decir, no lo vio resucitando, un bebé de 8 días de nacido. Simeón, la Biblia nos narra que era un hombre justo y piadoso. Posiblemente en ese preciso instante no estaría en las instalaciones, o estaría en su oficio. Y escuchó la voz porque años atrás, lo cual la Biblia no especifica, Dios le dijo: tú vas a ver con tus ojos al Salvador del mundo, tú no te mueres. Es una persona que estaba en intimidad con Dios y dijo: ¿alcanzaré yo a ver al Salvador? Veníamos de 400 años que Dios no hablaba, y Dios le dice es que Dios habla es a través del Espíritu Santo. Pablo lo dice en su carta a los en Hebreos también nos menciona que cuando Isaías hablaba por el Espíritu Santo. Simeón escucha una palabra muchos años y el Señor tiene esos detalles tan hermosos, es un detalle lindo, y le dice a Simeón cualquier día: no te preocupes, tú no vas a morir hasta no ver al Salvador del mundo, aquel que profetizaba Ezequiel, Isaías, Jeremías, los salmos. El Salmo 45 dice: rebosa mi corazón con palabra buena, dirijo al Rey mi canto en adoración. Sobre ti la gracia se derramó, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Si Simeón iba entonando ese salmo, se le cumplió al pie de la letra, porque tuvo a Jesús de 8 días. Yo les he explicado a ustedes una vez: Jesús cargó con los pecados de la humanidad antes, durante y después, pero un hombre, por una promesa de Dios, tuvo el privilegio de cargar al Salvador del mundo. O sea, qué revelación tan linda. Se le para frente a María y coge al bebé. Dice: ahora puedo irme en paz, he visto al Salvador del mundo. ¿Qué cara estaría haciendo Jesús? ¿Como el bebé de Jefe en pañales? No, era un bebé. Era un bebé de 8 días, hermoso, y lo tenía alzado. ¿Usted puede imaginarse lo que sentía Simeón cuando alzó a ese bebé? Porque estuvo en el momento, en el lugar y con la sensibilidad. Hay momentos que el Señor te va a decir: muévete a algún lugar, y si tú lo haces en ese instante,
vas a estar alineado a la voluntad de Dios. Hay personas que Dios va a poner a tu lado y tú vas a sentir que debes hablarles, tú vas a sentir que debes decirle algo y tú, pero qué pena, qué dirá. Y cuando tú dejas perder la oportunidad, tú sientes en tu corazón algo que tremendo. Aprendamos a escuchar la voz. Debes entender que si quieres hacer las cosas a la manera de Dios, tendrás que moverte y quizás no siempre te va a gustar. En la casa del alfarero, cuando el Señor le ordena ir al alfarero, era porque Él necesitaba entender el mensaje que le iba a dar. ¿Sabe qué me gusta de este pedazo? En la imagen, ahorita la pones, Juanito. El Señor le dijo, ve a casa del alfarero. ¿Sabe qué significa la casa? La casa significa intimidad. Date cuenta de las personas que entran al lugar donde tú vives y qué personas tienen acceso a ciertas áreas. Hay personas que solo a la sala, hay personas que solo en la puerta, hay personas que se van acostando y que está viendo, venga. Hay personas que hasta van entrando y ven el baño abierto y lo cierran, venga, cerremos acá porque ¿qué hacemos? Y se sientan. Hay otros que se quedan parados y hasta que tú no les dices siéntese, no se sientan. La casa representa nuestra vida y el uso que le den las personas que llegan representa intimidad. Ahora bien, ¿qué estaba haciendo el alfarero? Según la palabra de Dios, el alfarero estaba trabajando en el torno, dándole forma. O sea que él estaba en medio de algo, o sea que él no estaba esperando visitas, o sea que el Señor le dijo, vaya y mira. Y Jeremías llegó esperando que se abrieran los cielos y lo único que vio fue un hombre trabajando, pero él no estaba mirando, estaba observando y veía cómo movía cómo todos los sentidos del alfarero estaban involucrados en una sola pieza, y los pies para mover el torno, las manos sosteniendo y su cara para plasmar con sus manos lo que está aquí y dándole la forma. Pero dice que pasó algo raro, tomó una forma equivocada. Jeremías desde afuera observando por orden de Dios y dice que la aplastó con sus manos y volvió a darle la forma. Y en ese momento el Señor habla y dice, ¿acaso no son ustedes barro en mis manos? Pero antes de ir a ese punto, esta imagen, como tú lo puedes ver, el proceso correcto de trabajar la alfarería es con las manos peladas, sin guantes. Tú no puedes trabajar alfarería con guantes, ni de látex, ni de nada de esa vaina, porque este barro tiene que estar perfectamente, así como se le ven los dedos. Así como se le ven los dedos, para dar forma, para dar detalles. Claro, ellos tienen los utensilios para dar formas, texturas, pero la base tiene que ser a mano. Entonces, lo que vio el profeta al principio era una persona en casa solo, con algo que le estaba dando forma. Dios quiere tenerte a ti en privado para dar la forma que quiere que tú tengas. Por eso a veces cuando empezamos a caminar con Dios, Él nos saca y parece que estamos solos y tú dices, pero ¿por qué me estoy sintiendo solo? Y como que ya nadie me llama y como que el Señor te quiere sacar de allá y Él te empieza a decir, tienes que salirte de allá, tienes que alejarte de estos amigos. En mi caso, salirme de trabajos y me aísla por completo porque tienes que estar tú y el alfarero solos, sin nadie más. Y es ahí donde el silencio duele, porque a diferencia del barro, este barro es moldeable, nosotros no. Nosotros queremos decir, ay no, así no. ¿Qué es lo que pasa? No, yo no quiero estar así. El alfarero me quiere hacer así, pero yo me quiero ver así, porque eso somos nosotros. Ay, a mí me gustaría esto. Nos empecinamos a no soltar. A no soltar. ¿Cuándo no sueltas? Cuando no perdonas. Cuando batallas con algo con lo que das vueltas, pero tú dices, ¿por qué no puedo? Entrégate a las fuerzas que da el Espíritu Santo. Esos encuentros de soledad es porque el alfarero te tomó y te está moldeando solo. Y tú no puedes ver lo que hay en la mente del alfarero, tú solamente ves el resultado. Aquí hay cuántas mentes lindas del Señor hay acá. Y yo veo similitudes, pero ninguna es igual que la otra. Ninguna.
Ninguna es igual que la otra. Tan únicos como esos somos nosotros. Y esa identidad te la ha dado el Señor. Ahora, ¿tú te has preguntado para qué viniste a este mundo? Tú no deberías buscar un propósito, tú ya lo tienes. Alíñate con el Señor y Él te lo va a revelar. Pero que todo el mundo haga una moda no quiere decir que tú tengas que ser esclavo a eso. Cuando nosotros estamos en las manos del alfarero y duele, empezamos a pelear y a renegar. No quiero. Y ahí es cuando nos sentimos mal. Dios ya no me habla, ya no siento a Dios. Dejamos de venir a la iglesia, las ocupaciones, el problema. Todo nos pone indispuestos. Alguna situación se nos cruza. Mira, cuando tú estás en las manos del alfarero, eres tan frágil que si tú no te dejas moldear, el enemigo pone cualquier cosita para estropear la forma. Cualquier cosa. Jeremías observó en silencio. Ahora, en cuanto a dejarse moldear, el Señor dice en Isaías capítulo 45, y permítame, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Isaías capítulo 45, versículo 9. Yo no sé si usted ha leído Isaías 45, pero Isaías 45 es una barbaridad. Y yo sé que usted no entiende por qué, pero ya le voy a explicar. Isaías 45, 9, versión Dios habla hoy, dice: una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no dice al que lo trabaja: ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice: tú no sabes trabajar. Isaías está hablando una profecía con respecto al barro en las manos del alfarero y dice: el barro nunca discute con quien lo está formando, porque nosotros sí con Dios. Pregunta, ¿quién de nosotros estuvo cuando Dios puso los fundamentos de la tierra? ¿Quién aconsejó a Dios para el color de la naturaleza? ¿Quién le dijo a Dios la distancia exacta entre el sol y los planetas para que ni nos muramos de calor ni nos muramos de frío? Porque científicamente está comprobado que si nos moviéramos un poquito para el sol, nos consumimos porque nuestro cuerpo, la tierra, la vida no estaría nada. Pero si nos alejamos un poquito, caemos en una era glacial. Estamos en el punto exacto. ¿Quién le aconsejó? ¿Quién puede ir al mar y sacar una ballena con un anzuelo y fritarla para comérsela con papas a la francesa? ¿Sacarás a Leviatán con un anzuelo?, dice el Señor. Entonces, ¿por qué le dices al Señor cómo debe hacer tu proceso? ¿Por qué dejas tu proceso a la mitad? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dices, no, esto no? Yo mejor dejo hasta aquí. Esto pesa mucho, le dijeron los apóstoles al Señor cuando Él dijo que Él era el pan de vida. Claro, si Karol G sacó una canción pegajosa, entonces todos la bailan, bailémosla. ¿Ustedes escucharon la última entrevista que le hicieron a Vico, sí? Vico sí le dijeron, porque Vico sí es maestro en esa materia de la música urbana, el primero. Y le dijeron: Vico, sí, ¿tú qué opinas de la música urbana femenina, del boom femenino que hay? Está creciendo fenomenal. Y Vico, sí, ese man no tiene pelos en la lengua, y dijo: escuchando la música de género urbano femenino me he podido dar cuenta que las mujeres se rindieron. Y el periodista le dijo: ¿por qué? Y ojo acá, un poquito fuerte, pero Vico sí. Dijo: durante tantos años los hombres que cantan reggaetón les dijeron que son unas perras, que ahora ellas la cantan diciendo que son unas perras. El periodista quedó mudo. ¿Escuchamos las canciones de Bad Bunny? ¿Escuchamos las canciones de todas estas mujeres? ¿Ustedes las han escuchado? Yo honestamente yo no. Las ponemos, las letras. ¿Qué está moldeando tu vida? ¿Saben que una de las cosas que más impide que Dios te moldee a ti es la música? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué música estás escuchando? Ay, ¿cómo así? La palabra de Dios dice que entre ustedes hayan himnos y salmos espirituales. Y hay música que te hace daño. Hay música que te hace daño. No porque lo diga el pastor, el líder, el hermano. Porque si tú le preguntas al Espíritu Santo, Él te va a decir: ya no más con esta música. Tan sencillo, ¿no? ¿Qué contenido estás siguiendo? Lo que me encanta de la profecía de Ciro es que esa profecía de Isaías 45 se dio 100 años antes de que naciera Ciro. 100 años Dios habló a través del profeta
Isaías, y hablando de Ciro, aunque tú no me conociste, vas a ser mi instrumento. Usted se imagina, 100 años después nace Ciro, usted lo ve en Esdras capítulo 1, y sale Ciro y le dicen, venga, les muestro las profecías del profeta Jeremías y de Isaías. Y Ciro, 100 años después, siendo rey de Babilonia, ¿se acuerda? El Ciro el Grande, el persa, todo este tema. Ciro ve la palabra de Dios, del Dios que él no conoce, y 100 años antes dice, porque Ciro va a ser el rey y va a libertar a mi pueblo, que era justo lo que él estaba haciendo 100 años antes. Es como si usted encontrara acá un pergamino en algún lugar donde dijera en el año 2023 Maydelis Castro va a estar allí, aquí y allá y allá, cumpliéndose al pie de la letra. Hace 100 años atrás Dios había establecido algo para Ciro. Ciro era rey de Persia y no conocía a Dios y estaba trabajando para Dios. Antes de que tú nacieras, Dios ya tenía un plan trazado contigo. Por eso cuando tú quieres obedecer a Dios no puedes, porque Satanás se opone, porque tú no lo alcanzas a ver con estos ojos, pero Satanás sabe que viene como esa luz que viene hacia ti y él se opone. Satanás no puede impedir el poder de Dios, pero tú sí puedes estropear y autosabotear tu propio proceso. ¿Por qué se ahogó Pedro? ¿Porque lo soltó Cristo? ¿Porque Cristo se fue? Tambaleó. Tercero, en las manos del Señor. ¿Sabe que esta fue la parte más profunda de la situación? Porque cuando Jeremías vio, tal vez para Jeremías era un recipiente bonito. Yo lo veo bien. Yo esto lo veo bien. Pero a lo mejor no es el final, el acabado final que quiere el alfarero. Él lo quiere más de pronto curvo, no sabemos. Y dice que estaba viéndolo trabajar. ¡Fum! De repente aplica su fuerza, ¡tra! Lo aplasta y todo el lodo sale entre sus propias manos. Cuando usted ha trabajado con arcilla, con greda, de pronto en el colegio, realmente, para ser honesto con ustedes, habíamos planeado traer arcilla que venden para que hiciéramos esto. Y luego me puse a pensar, me fui al futuro, y me los imaginé a ustedes sucios. Luego me imaginé el piso sucio. Y luego me imaginé las sillas sucias. Y luego me los imaginé haciendo fila para lavar el baño. Y luego el lavaplatos, luego todo salpicado. Ya hicieron aseo para mañana en la iglesia. Y yo dije, no, no, la plastilina es más higiénica. Porque no, esos son problemas para mí y para todos. Después me toca volver a hacer aseo y ¿qué les pasa? Pero digamos que el principio es el mismo. Y es que cuando el barro, y quería que fuera barro para que entendieran este principio, cuando el barro tiene residuos y se va secando, se hace muy difícil para los alfareros. Si tú alguna vez hiciste en el colegio algo en arcilla, el profe tenía al frente una tacita con agua. Muchachos, si se va secando, mojen, y toca todo el tiempo suavecito. Esto no es una manguera para lavar carros. No, eso toca, mire, con la manito e ir como así arropándolo y dándole la forma. ¿Y sabe qué es lo más difícil? El acabado. La forma original usted se la hace suave, pero el acabado para que de estas figuras lisas es lo difícil. Y ahí es donde va el agua. ¿El agua para qué? Para pulir. Y va dando la forma. Y cuando tú le aplicas agua, tú te das cuenta que hay como pequeñas piedritas, grumos que llamamos, y eso toca sacarlo con algo, con una uñita, con algo, o si no se te tira la pieza y no lo puedes hacer. Entonces toca como sacarlo y con agüita y todo este lodo que cae así, los deditos, como que ponerlo con cuidado para que se vaya dando. Pero en la parte final el agua es indispensable para el final, para dar la forma que quiere el alfarero. Inmediatamente fui transportado a Juan capítulo 7, 37 al 39, uno de mis pasajes más favoritos de toda la historia de la Biblia. Juan capítulo 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Téngamelo ahí un momentico, no les voy a dar el contexto porque se me va el tiempo, pero en este contexto a Jesús había un poco de fariseos mirándolo, conspirando para matarlo, hablando pestes, y el Señor, en lugar de esconderse y callarse, dice las palabras más bellas de este mundo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pasa al siguiente.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Uf. Te estoy diciendo que cuando tu proceso está más difícil, que cuando está más el mundo patas arriba, cuando tú puedes llorar, cuando no entiendes nada, no es el golpe lo que te arregla, es la dulzura del Espíritu Santo la que te cubre, es esa agua que te da la forma, es esa agua del Espíritu Santo. Cristo dijo: el que tenga sed beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo, y nadie le entendía. ¿Cuándo le entendieron? El día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Cuando el proceso se pone más duro, tú te quedas solo, tu mundo se pone al revés, no escuchas a Dios por ningún lado, tú te arrodillas y sientes que Él no te está escuchando. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Que mientras tú estás así sin fuerzas y con las manos tal vez sucias de pecado, hay un agua purificadora que se está derramando sobre ti, como si la pusieran y te lavaran, como cuando tú bañas a un bebé con delicadeza. Déjate formar. El Espíritu Santo es el que realmente nos culmina el proceso. Ahora, ¿por qué la Biblia tipifica el Espíritu Santo como agua? Porque el agua es esencial para la vida. Si este mundo se quita el agua, se muere toda la raza humana, toda la vida, toda la vida. El agua es esencial. ¿Ustedes sabían que a la luz de la Biblia, cuando se quite el Espíritu Santo de la tierra, el agua va a dejar de ser potable? No me entendieron. El mundo está preparando la venida para el anticristo. Todo lo que pasa, el Pride, el LGTB, todo lo que está pasando en los gobiernos, el cine, el enfoque de las películas, todo eso, todo lo que está pasando a nivel mundial, no sé si saben lo que está pasando en Francia, no sé si lo saben, todo lo que está pasando en el mundo es porque el mundo está preparando el trono y la gran salida del anticristo. El Espíritu Santo está preparando los corazones de la iglesia para recibir a Jesucristo en el arrebatamiento. Cristo viene pronto. El arrebatamiento es pronto. Bíblicamente, cuando el Espíritu Santo se ha quitado, que es el día que se acaba la gracia, ese día el agua se deja de ser potable. Dice el Apocalipsis: y he aquí que vi como una estrella que caía del cielo y cayó sobre la faz de las aguas, y las aguas se volvieron ajenjo, y todo el que la bebiera se moría porque eran amargas. Lo que Juan estaba tipificando es como si cayera un meteorito que cayera a las aguas y dañara el agua, la volviera azufre, y ya nadie podía volver a tomar agua. Ahí está, pero está dañada. Picha, dañada. Juan en la visión ve como un meteorito cae, básicamente para no enredarlos. La palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo se ha quitado, ya no hay gracia. Usted podrá pecar, ya pagas por tu pecado, te quedaste en el arrebatamiento. Ese no es el problema es: ¿te deleitas en el pecado? ¿Te gusta el pecado? Falta tan poquito, muchachos, para ese tema. El agua es esencial para la vida y el Espíritu Santo es esencial para nuestra vida en Cristo, porque es a través del Espíritu Santo, uno, que entendemos la palabra, dos, que podemos acercarnos a Él, y tres, encontramos realmente el propósito que tenemos. Tú no has tenido fuerzas para batallar, ve al Espíritu Santo, dile: aquí estoy. ¿Qué dice Pablo? Quiero que escuche. Pablo dice que la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. La comunión es aquello que intima, aquello que hace personal, aquello que hace algo cercano. La pregunta mía es: ¿el Espíritu Santo es en tu vida o en tu casa como el que se queda en la puerta, el que entra en la sala, el que se sienta, o el que tiene acceso a tu vida completa? Piensa la música que te gusta y pregúntale al Espíritu Santo: ¿te gusta que escuche esta música?
yo quiero que te pongas de pie allí donde tú estás, mientras te cuento un testimonio pequeño. Hay programas de televisión, que se dedican a la blasfemia y que uno como creyente no debería verlos. Pero nosotros no podemos caer en la prohibición porque no se trata de ser uno un auditor de tu relación con el Espíritu Santo. A fin de cuentas, tú decides lo que haces o lo que no haces. Pero hay un programa que se llama Los Simpson y es un programa donde hay mucha blasfemia, bastante blasfemia y burla a la persona de Jesucristo. Muchísima. Cuando yo tenía la edad de, no sé, 17 años, 18 años, tal vez 17, pongámosle, yo tenía una camiseta de Bart Simpson. En ese tiempo se pusieron de moda, era negra y la cara de Bart Simpson. Casualmente y por esas coincidencias de la vida, yo era maestro de escuela dominical. Enseñaba la Biblia a los niños los domingos. Al no tener más ropa que ponerme, me llevaba la camiseta de Bart Simpson. Entonces, con mi palabra les estaba enseñando a los niños Dios es amor y con mi ropa les estaba enseñando rebeldía. Es lo que estaba haciendo. Y la gente en la iglesia me decía, quítese esa camisa, hola. Pero que esa camisa me la ha regalado una amistad muy querida, una persona muy querida. Y yo más me la ponía. Y como era negro, me notaba el mugre, relajado. Hasta que una vez, en una predicación como esta, un pastor dijo, ¿acaso al Espíritu Santo le gusta cómo te vistes? ¿Le gusta cómo hablas? ¿Le gusta lo que haces, lo que comentas, lo que consumes? Y ese día yo me confronté solo. Y él dijo, la próxima semana vamos a hacer una fogata, y eso es algo profético tremendo, y lo he tenido en mi corazón hace mucho tiempo. Vamos a hacer una fogata, dijo el pastor aquel día, y tú esta semana vas a orarle al Espíritu Santo, y entre 8 días vas a traer aquello que te está haciendo una atadura en tu vida, y lo vamos a quemar orando, aquí todos. Y yo nunca había, una predicación nunca me dio tan duro como esa, y me fui. Y yo esa semana, todos los días de la vida, le dije, Espíritu Santo, ¿te gusta cómo estoy vestido? No me respondía nada, yo no voy a decir que se abrieron los cielos, no, nada. Me fui. Ese sábado, al siguiente culto juvenil, yo me fui y resulta que me puse pantalón azul, zapatillas fila, que tenía unas grandes severas, y la camisa de los Simpson. Y ese día me sentí como cuando se está en chancletas que pisa popó de perro que se le untan los dedos. Así que, mire, yo así me sentía con la camisa. Me sentía terrible. O sea, yo no voy a decir, escuché la voz de Dios, quítatela. No, pero me sentía sucio. Y yo, eso, usted ha visto el comercial Sin Farmaton. ¿Cómo es Sin Farmaton? Con Farmaton. Sin la camisa, limpio. Con la camisa, sucio. La camisa estaba recién lavada. Ese día entendí que el Señor no quería que yo siguiera portando ese símbolo. Lo que hice fue meterla en una bolsa y en silencio, cuando llegué al culto esa noche y el pastor oró, tenía una batea y dijo, lo que tengas acá, la gente llevó ositos, llevó manillas, llevó cadenas. Hay cosas, símbolos que atan. Esta manilla me la dio mi ex, te amaré por siempre. Y se tiene ataduras en su vida. Este osito me lo dio el amor de mi vida y ¿qué pasó? Me dejó por otro. Todas esas ataduras, y la gente llevaba música, llevaba cassettes, llevaba películas, llevaba osos, muñecos, relojes, un poco de vainas que eran ataduras, y nadie les dijo a esos jóvenes llévenlo. Cada uno decía, yo lo puse porque sentía que esto era una atadura. ¿Y saben qué es lo sorprendente para poder orar? Que yo en silencio, calladito, pasé y dejé la camisa así sin que nadie me viera. Yo pasé como que nadie me viera, que yo quería soltar algo. La puse ahí, fuera de la bolsa. El pastor empezó a orar y todos tenían que soltar esa vaina. O sea, tú tienes que soltarlo de tu corazón, tú tienes que soltarlo de aquí y de acá. Y ese varón coge como un palito, como una mini antorcha y la bota. Usted no me lo va a creer, no le habían echado gasolina a eso. El pastor dijo que no iba a llevar gasolina porque le da miedo que cualquier cosa con jóvenes era un problema. Tener unos papelitos ahí debajo. Siervos, botó el pastor la mini antorcha y eso literalmente hizo así, ¡pum! Se levantó todo, se levantó y sacó una llamarada como entre azul y anaranjado. Eso llegó y hizo, ¡pum! Y empezó a consumirse todo. Y el pastor dijo, cierren los ojos que va a haber liberación. Y empezó a orar, Dios mío,
Dios mío, hay liberación, hay que soltar, muchachos. Si vamos a trabajar la manera de Dios, permite que sea el Espíritu Santo quien moldee tu vida y quien lleve todas esas áreas de tu vida. Y esos grumitos, esas cosas que no dejan formar, Él las quiere quitar. Déjate, te va a doler y vas a sentirte solito, pero no vas a estar recibir el agua de vida que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Amén, yo lo quiero. Yo quiero seguir. Entonces, cerremos los ojitos ahí y habla con el Señor un minuto y dile: Espíritu Santo de Dios, ¿por qué no le dices: Señor, quiero ser como el alfarero, como el barro y tú el alfarero? Dile: Señor, reconozco que he tomado malas decisiones, reconozco definitivamente, Señor, que no sé lo que tienes para mí, no sé incluso cómo orar. Sé honesto con el Señor en esta noche y dile: es que no sé ni siquiera cómo orar. A veces oro, pido perdón y vuelvo y peco. A veces oro, pido perdón, me levanto y lo que encuentro es desánimo. A veces mis expectativas son tan altas que no entiendo. Pero hoy quiero, Señor, que dirijas mi vida. Jesucristo, tu sangre me ha lavado y tú dijiste: conviene que me vaya para que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Espíritu Santo, entra en mi vida. Entra en mi vida, toma mi mano y guíame, y que esa agua purificadora realmente pueda lavarme. Espíritu Santo de Dios, yo oro por este precioso remanente, porque yo veo, tal vez hay corazones rotos, situaciones inesperadas, pero yo veo aquellas cosas que ha hecho el Señor y que va a seguir haciendo. Cómo Él quiere mostrarse a ti y derramar su amor por ti. Espíritu Santo de Dios, en esta noche te digo con mis propias palabras: usa mi vida, Señor. Usa mi corazón. Hoy quiero despojarme de lo que no te gusta y caminar en pos de lo que tú quieres. Si hay algo en mi vida que no te gusta, házmelo saber, Señor, y lo voy a dejar. Si es contenido digital, si es programación, si es música, si es una amistad, si es un comportamiento, si es un mal hábito, enséñame, Espíritu Santo. El Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad y que tu Espíritu Santo me guíe. Hoy te entrego mi vida, Señor, y decido empezar de nuevo. Perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre y seré lavado, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón y te digo: aquí estoy, Señor, heme aquí. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias, amado Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Padre bendito. ¿Sabes una cosa? Yo quiero que te imagines al Señor llegando a tu casa. La Biblia dice que Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús, y cuando Él llega, la Biblia no especifica si fue invitado o llegó de sorpresa. ¿Qué se encontraría Jesucristo si llegara a tu casa de sorpresa cualquier día? ¿Saben una cosa? Marta no pecó. Marta se puso a hacer oficio, pero María se puso a sus pies. Y quiero enseñarte un principio espiritual aquí. Cuando el Señor estaba cenando días antes de su muerte, María derramó un frasco de perfume a sus pies. Y Judas Iscariote, uno de los que estaban con Jesús, la criticó y dijo: es un desperdicio. Si tú decides hoy caminar en pos de lo que quiere el Señor, te van a criticar. Te van a vituperar. Personas a las que tú le tienes criterio van a decir: eso es fanatismo, chino. Le lavaron el cerebro, pelado. Eso es puro cuento, mamita, todo el mundo lo hace. Hagamos lo que queramos. Pero nadie tuvo la conexión que tuvo María y el Señor. Y aún las mismas personas los criticaron. Así que si tú tomas la decisión, dile: Señor, quiero ser como ese perfume que se derrama ante ti y poder agradarte. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Un aplauso al Señor. Medita en esta palabra.